Queridos hermanos, buen día. Es una bendición estar con ustedes. Vamos a continuar con la lectura de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 5. Les voy a compartir en pantalla los versículos y vamos a leer los versículos 5 hasta el versículo 8. 5 al 8. Dice así: Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Muy bien. En estos versículos que acabamos de leer, se está legitimando con las escrituras el sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote, y no solo cualquier sacerdote, es el sumo sacerdote. Y no un sumo sacerdote como aquellos que estaban en el templo que ellos conocían, sino un sumo sacerdote superior en ese rango, en ese estilo, en esa modalidad. Él es mejor, porque se ofreció a sí mismo como sacrificio para el perdón o para la limpieza o purificación de los pecados del pueblo de Dios. Ahora se está legitimando esta gran verdad y se está afirmando aquí que el Señor Jesucristo fue sumo sacerdote, pero no por voluntad propia, sino que fue designado por Dios. No se hizo a sí mismo sumo sacerdote, semejante a los sumos sacerdotes de la nación israelita. Los sumos sacerdotes no eran sumos sacerdotes porque ellos quisieran ser. Los sacerdotes no eran sacerdotes porque quisieran ser sacerdotes, sino porque nacían en la familia sacerdotal. Y para ser sumo sacerdote, pues Dios los designaba para ese papel. Nadie se otorga a sí mismo este privilegio o este oficio. Lo mismo el Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, pero Dios fue el que lo designó, el que lo nombró, el que lo llamó o el que lo ungió. Fue él, fue Dios. Y aquí se está mencionando un personaje del Antiguo Testamento llamado Melquisedec. Es un personaje que aparece en la época de Abraham. El el sacerdocio de Melquisedec se está haciendo referencia aquí porque es un personaje que aparece en la historia de la nación, pero así como aparece, así desaparece. Pero algo es cierto: era sacerdote del Dios Altísimo, del único Dios, y fue designado por Dios. Bueno, está diciendo aquí el texto bíblico que Jesús es sacerdote eterno según el rango o el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué se puede entender con esto? De que no proviene de la familia de Aarón, no viene de ahí, o de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Él es sumo sacerdote porque Dios así lo designó, así como fue Melquisedec, que obviamente no existía el pueblo israelita, solo estaba Abraham, pero aparece un sumo sacerdote o un gran sacerdote designado por Dios, a quien Abraham le da los diezmos de todo y le rinde reverencias y lo reconoce como sacerdote o como representante de Dios. En ese sentido, está reforzando la idea que Jesucristo es un sumo sacerdote, pero designado por Dios y en un rango diferente e incluso superior al orden sacerdotal conocido hasta aquel momento. Otra característica del Señor Jesús como sacerdote es que obedeció en todo. Obedeció en todo y dependió completamente de Dios.
En los momentos difíciles oró a Dios y fue fortalecido. Fue una persona obediente que sufrió muchas cosas y aguantó o soportó en obediencia todo ello. Se ofreció a sí mismo, ofreció oraciones, ofreció súplicas, intercedió por sí mismo, como lo hace el sumo sacerdote, que se acerca a Dios a interceder, primero por sí mismo y luego por el pueblo. Y lo hizo así, y lo hizo de manera tan perfecta que fue obediente en todo, aunque era hijo unigénito de Dios. Por su obediencia fue escuchado. O sea que aunque sea hijo, no por ser hijo no se sujetó o no se sometió a Dios, obedeció en todo, como cualquiera de nosotros. Y es lo que nosotros debemos aquí de aprender, dice aquí en esta versión. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Obedeció todo el tiempo a pesar del sufrimiento, de los momentos difíciles que le tocó vivir. Entonces, aquí, ¿qué se está haciendo en esos versículos? Se está legitimando el sacerdocio de Jesucristo según las Escrituras, o conforme a las Escrituras, para que estos lectores pudieran estar convencidos de quién es Jesucristo, qué es lo que hizo por ellos y qué está dispuesto a hacer. Estimados hermanos y hermanas, les deseo un excelente día, que la sigan pasando bien. Hasta luego.